¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este corte de caja, miércoles, ombligo de semana, miércoles de corte de caja político, como todos los lunes y los miércoles. El presidente López Obrador cumple su promesa y manda su iniciativa de reforma al INE. Va con todo contra el INE y vamos a platicar de ese tema. Por otro lado también el tema de la revocación de mandato. Cada vez conforme se acerca la fecha se calienta más el tema. Vamos a platicar ese tema. Samuel García y su relación con el presidente de la República, López Obrador, el nuevo Samuel García. Vamos a platicar ese tema también. Y por supuesto también relacionado con Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas y el crecimiento de su proyección a nivel personal. Va a estar conmigo debatiendo en la mesa, aquí platicando, Efraín Martínez, consultor político, así que no le cambie, estamos en corte de caja. Bienvenidos. Y bien, arrancamos corte de caja en este miércoles, un gusto que nos acompañen en este ombligo de semana, último miércoles ya de este mes de marzo que ya se nos fue, como siempre invitarlos a que puedan seguirnos en las redes sociales, donde puedan tener información del temas de negocios, finanzas, política, actualidades, a través de Instagram, Facebook, todo Twitter, también el portal Corte de Caja, pues donde puede tener diariamente el resumen de corte de caja negocios que hacemos de lunes a viernes y también toda la información que se genera en el portal, en el programa Corte de Caja TV y siempre un gusto poder interactuar con todos ustedes. Mi nombre es Jesús Villegas Gastelum y pues bienvenidos a este corte de caja en este miércoles y me da mucho gusto ya tener ya por ahí conectado a mi amigo desde la Perla del Mayo, Efraín Martínez. ¿Cómo estás, Efraín? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Igual a tu auditorio, un placer estar nuevamente en tu programa en Corte de Caja. Muchas gracias, Efraín, qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente. Efraín, como ya anteriormente nos ha acompañado, pues especialista en temas de consultoría política, en temas de análisis, por ejemplo, de temas así muy particulares como el tema de encuestas, por ejemplo, un tema que apasiona a Efraín y que siempre está muy puntual en ese tema, de en unos días más que salgan las nuevas encuestas sobre las preferencias electorales en los estados en los que hay elección este año. Vamos a nuevamente tener una actualización, pero el día de hoy en la agenda platicábamos ahorita en la entrada, Efraín, pues cumple el presidente López Obrador y manda finalmente y da señales de lo que va a ser la iniciativa para la renovación del INE, algo que va a ponerlo de manera oficial pasando precisamente la consulta después del 10 de abril y pues va con todo contra el INE. ¿Cómo viste de entrada esta iniciativa que platicó en la mañanera el presidente López Obrador? Haciendo un análisis de la iniciativa que efectivamente dio a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que va a presentar después del día 10 de abril en torno a una reforma electoral que involucra un nuevo método de selección o de escrutinio o de, vamos a decir, de nueva forma de cómo va a seleccionar a los integrantes, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es en relación, vaya la redundancia, con un método que nunca se ha presentado aquí en México, que es una votación directa y secreta de los consejeros electorales y de los magistrados. Quiero informarte que en 217 países que existen órganos electorales, los órganos electorales son electos en base a criterios de su profesionalismo, de su conocimiento, de la trayectoria para poder ocupar esos cargos importantes. ¿Cuáles son los pros y los contras sobre esta reforma electoral? Primero, creo yo que la reforma electoral finalmente no va a ser aprobada porque necesita las 2/3 partes y no las tiene en este momento el presidente de la República, iniciando en el análisis de votación para poder aprobar esa reforma electoral. Por otra parte, creo que actualmente los criterios que se han ido aplicando para seleccionar tanto magistrados como consejeros electorales creo que son los idóneos en un país democrático. Hay grandes riesgos cuando tú llevas
a seleccionar un magistrado de un tribunal o consejeros electorales a través de una votación, porque la votación la puedes llegar a manipular y hay el riesgo de que existan o que lleguen personas que no cumplen con el perfil para ocupar esos cargos. Pero estaremos durante muchos años, Efraín, perdona ahí que te interrumpa, durante muchos años se planteó que prácticamente era un tema de simulación, porque en muchos sentidos lo que eran las propuestas o los candidatos a consejeros, pues realmente venían respaldadas por diferentes partidos políticos, y en el escritorio prácticamente decían, estos tienen el apoyo del PRI, estos del PAN, estos del PRD, estos de Morena, ahora los últimos años. ¿No era eso una simulación o no es una simulación actualmente, y hacer este cambio de alguna otra forma quisiera atacar ese tema? Es muy importante centrarnos en que en la política real, en la real politics, como se le denomina de manera universal, en la praxis, jamás vamos a estar exentos de intereses dentro de la política, del gobierno, dentro de los cargos públicos. Siempre va a haber intereses. Y eso existe aquí y en cualquier país del mundo, incluso en el país más democrático del mundo. Es decir, evitar que existan intereses, que lleguen funcionarios o que sean nombrados funcionarios que representen a un grupo político, a un grupo económico, a un interés partidario, es difícil de poder, vamos a decir, de poder hacer un lado esa realidad. Siempre va a existir, y eso ha existido desde la época de los romanos. Cuando llegaban a los consejos había siempre intereses. Es decir, nada es perfecto dentro del gobierno, de la política. Es perfectible, pero perfecto nunca va a ser nada. Es difícil llegar a una perfección. Creo yo que actualmente hay una serie de criterios en la selección que tienen que cumplir con ciertos requisitos profesionales, trayectoria. Es decir, hasta ahí hemos avanzado en el órgano electoral de una manera importante en el ámbito de la democracia. Y es casi imposible evitar que se filtren intereses. En la realidad de la política, así es la práctica en la política. Claro, es algo que por la misma naturaleza humana, ¿no? Imposible el que no haya precisamente ese tipo de relaciones con grupos políticos de una u otra manera, y que finalmente pues es un tema que se ataca. Ha sido a lo mejor desde un punto de vista simulación anteriormente, ahora no es necesariamente, sería probablemente pues la garantía de que fuera completamente diferente, pero importante que se trate de acotar este tema que sin lugar a dudas pues ha generado muchísimas suspicacias sobre la participación de muchos de los consejeros en función de los intereses que están detrás de ellos. Pero si te parece, Efraín, vamos rapidito a una pausa para seguir analizando precisamente el tema de esta iniciativa que la esboza ya el presidente, en el que iría con todo para reformar el tema del INE, pero también tiene otros elementos, porque ahorita lo vamos a platicar regresando a este corte. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a una pausa. Regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja Político. Me acompaña aquí en la mesa de análisis el consultor político Efraín Martínez. Efraín, platicamos precisamente de esta iniciativa del presidente que la esboza algunos detalles, ya la presentará de manera formal pasando el 10 de abril,
pero un elemento importante tiene que ver con esta elección de lo que serían los consejeros, que tendría que ver con de una u otra forma hacer planillas. Él hablaba de hacer, por ejemplo, dependiendo de las características de la propuesta ya final, a lo mejor hasta 60 nombres que se pudieran poner a escrutinio a propuesta de los diferentes poderes, el ejecutivo, el legislativo, incluso judicial. Habla de diferentes fórmulas ahí que podría sobre la mesa, pero trata un tema también importante que además de lo que mencionamos está contemplando y que tiene que ver con el tema de la reducción de los plurinominales, algo que yo creo que difícilmente va a tener gente que esté en contra con puntos de vista fuertes, ¿no? Porque es algo que quizás une a muchísimas personas en ese tema. ¿Qué opinas en ese tema del tema de la reducción de plurinominales, Efraín? Lo que he escuchado de especialistas, vamos a decir, de personas que conocen técnicamente lo que tiene que ver con el sistema plurinominal. Hay que recordar el antecedente, que esto viene de una reforma precisamente que le dio la oportunidad a las minorías para que pudieran tener su espacio en el Congreso de la Unión. Esa reforma le dio la posibilidad de tener voz a muchos de los actores políticos que de alguna u otra forma con el viejo sistema no lo hubieran tenido. Lo que he leído hasta este momento sobre el reducir las plurinominales popularmente suena muy viable, popularmente, pero técnicamente los especialistas te dicen que se afectaría enormemente la representatividad de las minorías. Eso es la justificación que han dicho estas personas que han expresado. Justificación teórica, quizás, ¿no? Justificación teórica. La justificación teórica, porque de hecho el sistema plurinominal nace precisamente para darle la voz a las minorías cuando había un partido único en el poder. Entonces estaríamos en un retroceso de conformidad con el análisis que hacen estos especialistas. Que en esa parte, Efraín, finalmente, yo como decía, por eso la parte teórica, pero en la práctica hemos visto cómo esos partidos que muchas veces tienen representantes plurinominales, al final simplemente funcionan como comparsa de los partidos políticos dominantes, realmente no se preocupan por los intereses de los grupos que supuestamente deberían representar o esas minorías que debieran representar y simplemente se suman a los partidos políticos dominantes para tener un tema prácticamente de alianzas políticas y al final que sin ningún beneficio realmente para los ciudadanos. Yo creo que difícilmente, como te comentaba, va a haber muchas voces que levanten las manos, que levanten la voz, a favor de mantener los plurinominales, o cuando menos no en la forma en las que están en este momento, que a todas luces, salvo tu mejor opinión, creo que en la práctica, ya dejando la teoría aparte, no han funcionado, salvo tu mejor opinión. Qué bueno que acabas de volver a tocar el tema de la praxis, de la práctica. Porque en la práctica yo he tenido la oportunidad de trabajar en 2 ocasiones, en 2 legislaturas en el Congreso de la Unión, una en la 57 y otra en la 59 legislatura. Y en la práctica, los legisladores más preparados, con mayor experiencia política y lo tengo que decir en voz alta, los que más trabajan, curiosamente, y los que más aportan al debate, los que más presentan iniciativas y de los cuales y a quienes se les aprueban con mayor porcentaje es precisamente los legisladores que llegan por la vía plurinominal. Esa es una realidad. Los grandes operadores... Te tocaron garbanzos de libra, yo creo, Efraín. ¿Mande? Te tocaron garbanzos de libra probablemente en esa ocasión. Puede ser porque ha cambiado mucho la conformación del Congreso de la Unión en este momento a la conformación en esa experiencia en la 57 y 59 es distinto, pero quiero decirte que la 57 legislatura fue muy importante porque fue la primera alternancia que se dio en el país. Previo a darse la alternancia en el Poder Ejecutivo en el año 2000 con Vicente Fox, primero se dio en el Congreso, en el Poder Legislativo, y fue en esa legislatura, en la 57, donde tuve la oportunidad de poder estar viendo de cerca este avance democrático, ¿no? Donde el partido único en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, pierde la mayoría en el Congreso, y entonces se conforma una nueva interacción de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.
Yo te digo la experiencia, te plasmo la experiencia, y posteriormente en la 59 legislatura lo observé, y eso pasa tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Sucede también en los congresos locales. Creo que eso es una decisión finalmente, para eso están los congresos, para reformar, adicionar, derogar las leyes, para actualizarlas. Eso es una iniciativa que presentará el presidente y ya lo debatirán no sé si lo van a abrir a un parlamento, si va a haber un parlamento abierto, es decir, lo van a abrir a la sociedad para consultarlo, o simple y sencillamente lo debatirán de la manera tradicional en el Congreso, pero estaremos muy pendientes de analizar cuáles son los avances y cuál es el contenido de la iniciativa real, porque ahorita estamos hablando de manera muy general, porque los datos no son muy precisos, no son muy particulares, son muy generales, lo que se ha ventaneado y lo que ha expresado el señor presidente de la República hasta este momento. Sí, ha sido muy por encima todavía. Falta analizar detalles, como dices tú, ya en el momento que se presente. Creo que importante que se meta al debate, más allá ahorita de que genere polémica el tema del tratamiento que se le daría al INE o la forma por este enfrentamiento que hay público claro entre el titular del INE y el titular del Ejecutivo. Pero más allá de eso, yo creo que es sano que se toque el tema de una probable reforma política que realmente busque de fondo cambiar las cosas. El tema de abaratar el costo de lo que son las elecciones, creo que es importante que se toque, el voto electrónico, el tema del financiamiento de los partidos políticos. Creo que hay muchos temas que debieran de tocarse, analizarse, debatirse, y no nada más que se quedara en temas que finalmente hablaría de temas de revanchismo político y de otro tipo de coyunturas, ¿no? Yo creo que vale la pena y estaremos muy pendientes, Dios mediante, Efraín, de esos detalles para poder analizarlos aquí en Corte de Caja. Pero si te parece, vamos a una pausa para pasar al siguiente tema en la agenda que tenemos aquí en Corte de Caja. Regresamos. Vamos a una pausa. Regresamos. El que busca, encuentra. Tú ya no busques más. Estás en TVD Primera Plana, tu canal. Hospital CIM Hermosillo, siempre a la vanguardia de la tecnología. Hoy cuenta con el nuevo equipo de endoscopía para vías biliares Spyglass, evitando las cirugías, ya sea laparoscópica o abierta, además disminuye los tiempos de internamiento. Hospital CIM Hermosillo, el único hospital que tiene convenio con Boston Scientific y donde puedes contar con este servicio. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando en este Corte de Caja político. Corte de Caja político, lunes y miércoles, aquí a través de TVD Primera Plana y a través de Corte de Caja TV. Como siempre, un gusto que nos acompañen aquí al análisis de los temas de gobierno, temas públicos. Y estamos hablando del tema, hace ratito, del tema de lo que sería la iniciativa presidencial en materia de renovación del INE o de cambios y reformas en el INE, pero también el tema que cada día se acerca más es el tema de revocación de mandato. Y ahorita vamos a sonar, de cuenta, la campana aquí de lo que sería un round aquí en temas teóricos. Efraín, de entrada en este tema tan debatido por muchísimos, en lo personal, tú, bajo tu óptica como analista, ¿a favor o en contra del tema de la revocación de mandato, el participar o no participar? ¿Qué opinas de este tema, Efraín? Mira, primeramente nada más quisiera hacer una precisión para cerrar el otro tema que hace un momento estábamos discutiendo, Adelante, Efraín, analizando. adelante. Es que hace mucho tiempo que hay una urgencia en este país en la reforma electoral, y me refiero a que se legisle las elecciones primarias, es decir, los procesos internos organizados por el Instituto Nacional Electoral o por los órganos electorales locales. Eso, como lo existen en los países más avanzados de la democracia. Los principales señalamientos, cuestionamientos que hay, incluso en el partido, en el poder ahorita Morena, es precisamente los procedimientos para seleccionar a los candidatos. Y eso se extiende a todos los partidos políticos, y creo que es una demanda ciudadana de muchos años atrás. Para mí esa sería la reforma electoral con mayor, vamos a decir, con mayor rendimiento ciudadano.
de conformidad con las exigencias de muchos años. Tomando el tema de la revocación de mandato, me preguntas que si estoy a favor o en contra de la revocación de mandato. Primeramente te preguntaría, ¿vas a ir a votar en este caso en la consulta, Efraín, sí o no? He fijado postura de mucho tiempo atrás, hice un análisis jurídico al respecto desde el 21 de agosto del 2021, en donde desde el análisis jurídico la revocación de mandato es inaplicable e improcedente para el actual presidente de la República. Hay una serie de principios, conceptos que así lo indican. En base al principio de retroactividad de la ley, hay una sentencia en un caso análogo, en un caso análogo que se presentó en el estado de Chihuahua con el gobernador Javier Corral y una petición y solicitud de revocación de mandato similar. Hay que recordarle aquí a tu auditorio que la revocación de mandato fue aprobada en 2019, el presidente de la República asumió el cargo en del 2018 al 2024, por lo tanto, por el principio de retroactividad de la ley, es improcedente e inaplicable. Entonces estamos hablando... Jurídicamente, bajo tu óptica jurídica, es inaplicable. Pero una vez pasado ese escollo, ¿por qué sí o por qué no ir a votar en esta consulta? Sí, quisiera pasar ahora el otro ámbito que tiene que ver con la participación ciudadana y el aspecto político de la revocación de mandato. Ya fijé postura del por qué no desde el ámbito del análisis jurídico. Pasemos ahora desde la participación ciudadana. Es muy importante tener los siguientes antecedentes para poder para que los ciudadanos, el auditorio que nos está escuchando, nos está viendo, tome una decisión, la decisión que deseen ahora este 10 de abril. Quiero partir de que todos tenemos la libertad de expresión, de manifestación de ideas, de asociación, y por lo tanto tenemos la decisión, el libre albedrío de poder tomar una decisión en cuanto a participar o no participar. Estamos en un país democrático y cada quien toma sus decisiones en cuanto a ello. Pero el antecedente es el siguiente. Ya aprobada la revocación de mandato, indistintamente del análisis jurídico, actualmente se está llevando a cabo este procedimiento. Las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte no procedieron porque se necesitaban 8 ministros, las 2/3 partes, para declararlas inconstitucionales. No se dio porque 4 ministros son afines al Andrés Manuel López Obrador, a Morena y a la Cuarta Transformación. Por lo tanto, la revocación de mandato se va a llevar a cabo este 10 de abril. Antecedentes. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la revocación de mandato en torno a los requisitos para poder iniciar el proceso? Pues se necesitaban el 3% de recolección de firmas. Si quieres, ahí, si me permites, Efraín, vamos a quedarnos precisamente en qué requisitos había, bajo tu óptica del punto de vista jurídico, para, regresando al corte, analizar esa parte y entrar de fondo el por qué prácticamente podría ser ya una vez el análisis jurídico, el por qué sí, por qué no en la praxis el tema de revocación de mandato desde tu óptica. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos. Sé parte de TVD Primera Plana, tu canal. Tú también evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja. Estamos platicando sobre los temas de la coyuntura política, tema de revocación de mandato aquí en Corte de Caja Político. Estamos platicando con Efraín Martínez, periodista y analista político también, consultor en temas políticos. Efraín,
cada quien, sin lugar a dudas, tiene todo el derecho de expresar su opinión sobre los diferentes temas. La opinión más importante es de quienes nos hacen el favor de ver este programa de Corte de Caja. En el tema de la revocación del mandato, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, y el análisis del punto de vista de lo que serían las justificaciones del punto de vista jurídico, Efraín dice no debería tener razón de ir a votar en esta ocasión, pero hay algunas personas que dicen, ¿por qué no? Es un tema de derecho de ejercer una opinión, estén a favor o estén en contra. En lo personal, considero que lamentable el papel de la oposición en general, independientemente de que haya todo un antecedente jurídico importante como tú mencionas, pero el ejercicio ahí está, es el 10 de abril y creo que la oposición en un momento dado debería tener pues prácticamente la certeza y la responsabilidad de llamar a votar en función de su agenda política y no llamar a no participar, y que de esa forma se haría sentir más su participación el ausentándose de la votación. Creo que por ahí la oposición realmente se empequeñece más bajo mi perspectiva, pero son opiniones de cada quien, o sea, al final todas las opiniones cuentan y en ese sentido me gustaría escuchar tu opinión, Efraín. Adelante, por favor. Claro, que bueno, que es muy importante ahorita promover el valor de la tolerancia, ¿no? En México, tolerar que uno puede opinar diferente a otro y que tenemos ese derecho. Quiero empezar que la ley de revocación de mandato establece que se necesitaban el 3% de la lista nominal para iniciar el proceso, es decir, 2.7 millones de firmas para que se pudiera llevar a cabo este ejercicio. Se lograron, se recabaron alrededor de 11, fueron recibidas 11.141.953 firmas, y de esas solamente fueron válidas 3.451.843 firmas. Por ahí tenemos la gráfica, incluso ahí en pantalla, ahí en cabina, y a lo mejor lo tiene Sebastián y Juan. Ahí estamos viendo el tema de este reporte que comenta Efraín. 3.4 millones, este es un reporte del Instituto Nacional Electoral, y es decir, se alcanzó con el 125.15% de lo que se necesitaba. ¿Cuántas firmas se necesitaban? 2.7 millones y se alcanzaron 3.4 millones de firmas, para hablar en números enteros. Y en Sonora, te doy un dato interesante, en Sonora se alcanzaron 67.000, bueno, se lograron 67.389 firmas, el equivalente al 105.1% de lo requerido, es decir, se rebasó por 5% el mínimo. Lo que se necesitaban de firmas. Lo comento por tu programa en el estado de Sonora. Ahora, para que ese ejercicio sea vinculante, es decir, cuando se lleve a cabo la votación, se necesitaban realmente el 40% de la votación, que hubiera una mayoría para que fuera vinculante, 40% de la lista nominal, ¿sí? Entonces, se necesitaban prácticamente, voy a hablar en números enteros, 37 millones de firmas, se necesitan 37 millones de firmas para que la decisión sea vinculante, sea obligatoria, es decir, si 37 millones de personas van a votar y votan, la mayoría vota porque se vaya el presidente, o en el otro escenario, porque se quede el presidente, sería vinculante, es decir, sería obligatorio. Pero si no se alcanza ese 40%, este proceso se queda ahí prácticamente sin valor alguno, solamente como una participación democrática, una participación como parte de un ejercicio de la democracia participativa que ha estado promoviendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Quería dar esos datos importantes porque y analizar con la consulta popular que se dio para enjuiciar a los expresidentes, donde votaron alrededor de 7 millones de personas. Creo yo que ahorita en este momento el debate está en si votar o abstenerse de participar. Ese es el dilema, es el debate público que hay en la oposición. Y estamos hablando de la oposición, no estoy hablando de los partidos de oposición, estoy hablando de toda la sociedad, de todos los sectores de la sociedad,
sean partidos políticos, actores, comunicadores, ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, que quieren que el presidente o desean participar y desean que el presidente se vaya. Pero más allá de la sociedad, que siempre es importante su participación, ¿no crees tú que queda mucho a deber que la oposición, hablando específicamente de los partidos políticos, en lugar de subirse al tema de hacer su mayor esfuerzo para hacer notar su desacuerdo con el presidente, que simplemente estén prácticamente tirando la toalla? ¿No crees que hay un contrasentido? ¿No crees que hay un tema ahí en el que el papel de la oposición no es el que debiera ser? ¿Cómo ves tú ese tema? Es que hay que verlo desde el punto de vista, si hacemos un análisis político de los escenarios, nos vamos a dar cuenta que en todos los escenarios el presidente gana en la revocación de mandato, es decir, supuesto, sí, sale triunfante, pero hay un escenario donde sale menos triunfante el presidente de la República. Y yo tocaba ahorita el tema de la recolección de firmas, porque jamás como ciudadano vi que la sociedad civil organizada estuviera tocando casa por casa, calle por calle, colonia por colonia, comunidad rural por comunidad rural, para promover la revocación de mandato y solicitar que lo respaldaran en las firmas, la recolección de firmas. No vi eso. Lo que sí vi fue que una organización que siga la democracia, vinculada a Morena, la 4T y Andrés Manuel López Obrador, fue la que más firmas recolectó, fue la que más firmas llevó como promovente, porque así es el término jurídico cuando se registran para recolectar las firmas en un proceso de revocación de mandato. ¿A dónde voy con esto? Que no hay capacidad actualmente, identifico que no hay capacidad de organización y tampoco hay capacidad de movilización ni los recursos financieros que sí los tiene Morena, que sí los tiene el presidente de la República, que sí lo tienen los gobernadores morenistas, los gobernadores que emanan de ese partido, que sí lo tiene la Cuarta Transformación a través de estructuras gubernamentales. Claro, pero que también evidencia en este caso prácticamente que la oposición simplemente tira la toalla y no acepta prácticamente el reto ante claramente que no hay una percepción en este caso de los partidos políticos positiva de la sociedad, y creo que esa parte de que se requeriría de contrapesos pues desafortunadamente no existe en este momento. Si te parece, vamos a rematar este tema en el siguiente segmento. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja Político, un gusto que nos sigan acompañando. Este es el objetivo también aquí en Corte de Caja, de que haya debate sobre los diferentes temas. Lo más importante, como siempre, es su opinión. Aquí Efraín y yo claramente tenemos opiniones encontradas. Efraín prácticamente diciendo no ir a votar y sus justificaciones del punto de vista técnico. Aquí mi opinión sería, hay que ir a votar, hay que expresar lo que las personas estén pensando en este momento sobre el papel del presidente de la República, pero al final claramente es un ejercicio en el que está ante la alta popularidad del presidente destinado a ganar el presidente claramente, a un endoso a lo que sería lo que es mayoritariamente una aceptación de la población. Y claramente ante esa perspectiva, pues la oposición prácticamente tiró la toalla, debiera quizás, diría más de uno, pues morir en la raya, pero prácticamente mejor dijo, yo no juego,
tiro la toalla y no me interesa ni siquiera porque no tengo menor posibilidades. Creo que la oposición en ese sentido estaría en el análisis, en la lupa, de si estaría cumpliendo realmente con su función como oposición que busca mucha ciudadanía de manera clara en este momento. ¿Cuál sería tu conclusión sobre el tema, Efraín, para pasar al siguiente tema, en el tema de revocación de mandato? Primero, esto es el análisis político y creo que es lo que está sucediendo. Primero, la revocación de mandato finalmente no la estuvieron promoviendo los ciudadanos que quieren que el presidente se vaya. Lo promovieron y quienes mayores firmas recolectaron son gente simpatizante, militantes de Morena, de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, y el mismo presidente se dedicó a promoverla desde las conferencias matutinas con mucho tiempo de antelación. Ellos han estado trabajando en las calles, casa por casa, por lo menos desde hace 2 años. Tanto militantes y simpatizantes como funcionarios y siervos de la nación. La sociedad civil no está organizada como oposición, ni tampoco tiene la capacidad de movilización que ha demostrado ya las estructuras del presidente de la República de Morena, de la 4T, en los diversos procesos electorales, como lo fue en el PRI de los años 70, lo estamos viendo en Morena. Entonces, ante esa realidad, ante la falta de capacidad de movilización, de organización, de liderazgos, de la sociedad civil organizada, difícilmente pueden competir contra, voy a hablar en términos políticos, contra un monstruo político de operatividad que trae el presidente de la República, la 4T, Morena, simpatizantes y militantes. Difícilmente pueden, todos los escenarios son favorables para el presidente, pero el escenario menos favorable para el presidente es la abstención, la no participación de la ciudadanía, de aquellos que quieren que se vaya el presidente. ¿Por qué? Porque eso deslegitima el proceso de revocación de mandato de alguna u otra forma, aunque el proceso se lleve a cabo. Entonces, desde mi punto de vista, el presidente quiere llevar a cabo esta revocación de mandato porque es una estrategia política electoral, quiere reivindicarse con la sociedad, con su base electoral, porque hay elecciones este año, 6 gobernaturas, hay elecciones el año que viene, 2 estados de la República, entre ellos uno muy importante que es el Estado de México, Coahuila, y viene el 2024. Y hay también, ha habido una serie de altas y bajas del presidente en los últimos meses. Yo te voy a dar un dato interesante de GEA-ISA. GEA-ISA acaba de sacar el día de hoy una encuesta, un estudio de opinión de vivienda, donde ahí se arroja un dato muy interesante de la revocación de mandato. Ellos estiman, la información, los resultados que tienen es que solamente participará el 39%. Esa es la estimación de participación que tienen, 39%. Ahí también en ese estudio de opinión reciente se habla de una caída del presidente de la República. Que 39% de entrada no sería tan malo, ¿no? O sea, sería alto, ¿no, Efraín? Dependiendo porque si hacemos un comparativo con los procesos electorales para elegir cargos de elección popular. Claro, pero o sea, partiendo de que no hay un parámetro de medición, porque no hay, es la primera vez que es un ejercicio de este sentido, quizás compararlo con un ejercicio de elecciones constitucionales, quizás no sea a lo mejor el parámetro de medición mejor, pero un porcentaje como ese me sorprende. Yo pensaría que estaría todavía muy abajo, precisamente porque ha habido esta polarización entre la opinión pública de si participar o no participar en el debate en este momento, y ese número que mencionas creo que llama la atención. Y si me permites, para rematar el tema, para que no nos gane la guillotina de tiempo, Efraín, también importante que va a ser finalmente, por lo mismo que mencionas tú, relacionando el tema que comentabas de la cantidad de firmas que se alcanzaron para poder tener en el ejercicio anterior, y además del tema ahorita de las preferencias de las personas para ir a votar o no. Creo que va a ser una prueba de fuego muy interesante para todos los gobernadores, en este caso del partido Morena, precisamente. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma se van a medir las estructuras. La oposición claramente tiró la toalla, no va a haber una medición en ese sentido porque la capacidad de movilización que tiene ahorita es mínima. Pero en el caso de Morena, creo que todos los gobernantes de Morena, en este caso los gobernadores estatales, van a estar bajo la lupa de todo lo que es el tema de sus estructuras, si realmente son como aparentemente debieran de ser de fuertes, y sobre todo los presidentes de Morena en cada uno de sus estados. Así que yo creo que van a estar sobre la lupa, pero bastante
fuerte durante esos siguientes días y semanas posteriores a la elección, a la revocación, perdón, de mandato, porque si a alguien se le van a cargar ahí los platos en cuanto a participación y movilización, yo creo que va a ser más por ese lado, ¿no? Creo que la estrategia política del presidente es plenamente electoral y obviamente tú lo acabas de comentar, es una estrategia de empoderamiento de la marca Morena que ha caído, según este estudio de opinión de GEA-ISA, ha caído 14 puntos porcentuales en este trimestre, en este primer trimestre del año. Es muy significativo y lo acabamos de ver este fin de semana como de 7 alcaldías, Morena perdió 6 en Oaxaca en elecciones extraordinarias para alcaldes, ayuntamientos. Entonces sí vemos una tendencia de una caída de la marca Morena y también hemos visto una tendencia a la baja del presidente de la República. Se lleva a recuperar un poco, pero finalmente la tendencia ha sido a la baja. Entonces, y que se verá de una u otra forma fortalecida o no fortalecida esta teoría o este análisis en lo que son las elecciones de este año, las elecciones que de 9 entidades que tienen elecciones precisamente este año, un tema que va a ser sin lugar a dudas un termómetro muy importante, pasando precisamente el tema de la consulta del 10 de abril. Si te parece entonces, Efraín, vamos rapidito a una pausa y retomar los otros temas que tenemos en la agenda. Luis Donaldo Colosio, su crecimiento como perfil político, y Samuel García y su nueva relación con el presidente de la República, López Obrador. Vamos a una pausa, regresamos en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Soplan vientos de cambio. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor, entrevistas, presencia de marca, informar a tus clientes. Aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos 6621-092700. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles que analizamos la agenda de política y de gobierno de nuestro país. Efraín, Samuel García, un gobernante que ganó, para sorpresa de muchos, Nuevo León. Movimiento Ciudadano tiene en este caso dos estados sumamente importantes en la República, Jalisco y Nuevo León, además de algunas alcaldías y diputaciones en muchas partes de nuestro país, pero sin lugar a dudas lo que fue la victoria de Samuel García en Nuevo León pues generó una proyección importante a él como perfil político y también lo que es Movimiento Ciudadano. Hay un encono previo de lo que vendría siendo su asunción como gobernador en tema de durante años golpeando el tema de pues, muchas de las políticas y posicionamientos del presidente López Obrador, y ahora ya como gobernador cambia completamente el guión. Se le ve un gobernador que pues claramente pues tiene que empezar a cuidar más el tema de la relación con el presidente precisamente por el bien de los propios neolonenses. Y en este caso, ¿cómo ves este cambio del Samuel antes de ser gobernador con el Samuel siendo gobernador en su relación con el presidente López Obrador? Ya nada más quisiera concluir el tema anterior que no tuvimos oportunidad. Creo yo que la no participación en el proceso de revocación de mandato permite deslegitimar un proceso de revocación de mandato que jurídicamente es ilegal. Y creo que finalmente vas a lograr que en un momento dado no se fortalezca la marca Morena, el presidente, rumbo a estos procesos electorales. Continuando con el tema de Samuel García, quiero decirte que Samuel ha sido un crítico permanente del gobierno de la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, desde senador. Vimos una serie de
serie de videos de cómo iba fijando posturas en el ámbito de las finanzas públicas, de los impuestos, de la recaudación fiscal, etcétera, etcétera. Hoy es gobernador electo de Nuevo León, uno de los estados más importantes del país, principalmente en la actividad económica, y vemos que tienen una reunión el presidente de la República con Samuel García, gobernador, y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ambos emanados del partido Movimiento Ciudadano. Yo te mencionaba el día de ayer en un análisis previo cuando estábamos organizándonos para esta atenta invitación que te agradezco, hablábamos de que no podíamos descartar un acercamiento del presidente con el partido Movimiento Ciudadano y que no podíamos descartar el escenario en que el presidente de la República vea pocas posibilidades de que Morena se mantenga el poder y ya esté explorando nexos y contactos con Movimiento Ciudadano por la muy segura participación como candidato a la presidencia de la República de Luis Donaldo Colosio. Entonces, vemos un cambio de política desde el gobierno federal con Movimiento Ciudadano, con 2 gobernadores del Movimiento Ciudadano, se reúnen para solucionar el problema del desabasto de agua y algunos otros proyectos como en el caso de Guadalajara, el proyecto de una línea de transporte. Y quiero comentarte que los resultados de esa reunión fueron muy positivos. Hay expresiones muy positivas de parte del presidente en torno a esta reunión de trabajo con ambos gobernadores y viceversa. Hay expresiones muy positivas tanto de Samuel García como de Enrique Alfaro hacia Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay un cambio muy claro y un indicio de este escenario que te comentaba anoche, que no se puede descartar. ¿Qué más le convendría a Andrés Manuel López Obrador si no puede consolidar el proyecto de la 4T con el partido Morena? Pues le queda otra opción, dejar el legado de Luis Donaldo Colosio como sucesor presidente de la República en este país. Interesante lo que es la opinión de Efraín Martínez. Pueden muchos coincidir con este análisis prospectivo o no, pero finalmente lo que claramente se ve es de que Samuel García, Movimiento Ciudadano, pues con posibilidad de tener un acercamiento, lo requieren por el bien del tema del propio bienestar de sus estados, en específico Samuel García, que tiene un problema muy muy grave en el tema de abastecimiento de agua potable, un tema que pues prácticamente le tronó las manos llegando y le conviene prácticamente una cercanía, no tener un encono con el presidente para que tenga apoyos del gobierno federal para sacar adelante esta parte de lo que sería el arranque de su gobierno prácticamente. Desde el punto de vista político, pues también se da el tema que jala reflectores de la detención de su antecesor, Jaime Rodríguez el Bronco, pero de alguna otra forma esta nueva relación, en el marco de la nueva relación con el gobierno federal, creo que le conviene a Nuevo León, creo que es importante que se dé de esta manera y ya veremos con el paso del tiempo si esto obedece más a temas también de coyunturas partidistas electorales, como comenta Efraín, o si es un tema simplemente de conveniencia operativa en este momento en la relación entre Federación y el Estado de Nuevo León. Pero ¿te parece, Efraín? Vamos entonces a un corte para rematar la cereza del pastel ahí del tema con el caso de Luis Donaldo Colosio, que precisamente en este cónclave que mencionamos ahorita, pues era de los que finalmente son de los ausentes, pero de los que eventualmente también están presentes. Vamos a platicar de esto después del corte. Regresamos aquí a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal.
Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja político, y el último tema que tenemos en la agenda el día de hoy es pues el crecimiento como persona pública, como presidenciable de Luis Donaldo Colosio, a colación precisamente del aniversario luctuoso, 28 aniversario luctuoso de la muerte de su padre, pues nuevamente da un jalón en el tema de volver a hablar de Luis Donaldo Colosio en muchísimos mesas y en análisis político. Claramente tú, Efraín, lo has externado de manera pública en diferentes posicionamientos, en redes, en algunos medios de comunicación, tu simpatía por Luis Donaldo Colosio, y yo te preguntaría, precisamente antes de que nos gane la guillotina del tiempo, ¿por qué estás tú convencido? En este caso, claramente hay un crecimiento en lo que es la percepción a nivel nacional en las encuestas de presidenciables, en las que cada vez tiene una importancia en el chart general, precisamente Luis Donaldo Colosio. Pero ¿por qué tú crees, bajo tu óptica, que lo has exteriorizado anteriormente, por qué crees que él tiene realmente posibilidades en un momento dado de ser un presidenciable fuerte y que no estaría, como algunos piensan, a lo mejor adelantándose, quizás que no sea su momento? ¿Por qué piensas tú que podría ser el momento, en este caso, de oportunidad para Luis Donaldo Colosio en este 2024? ¿Por qué Luis Donaldo Colosio Riojas en 2024? Es la pregunta. Y Luis Donaldo Colosio Riojas es un perfil joven, un perfil competente, idóneo de conformidad a la coyuntura y a las circunstancias que se están presentando en el país. Es un perfil que tiene potencial de crecimiento. Luis Donaldo Colosio, a pesar de que es alcalde actualmente electo en Monterrey, Nuevo León, y previamente había sido diputado local, tiene un ingrediente muy importante en la política, y que yo te voy a dar el punto de vista como consultor y estratega político. No hay nada más importante en la política que la emoción en la política. Y Luis Donaldo Colosio Riojas transmite emoción, y esa emoción convence. Es un joven que al hablar y comunicar te genera credibilidad, te genera confianza. Es un joven que por su edad es muy fácil que atraiga el voto de los millennials, del segmento de población de los jóvenes, incluso de las mujeres. Te voy a dar un dato interesante. Acaba de salir una encuesta de una casa que se llama T-Research. Lo estuvieron levantando ahora a corte del 23 de marzo precisamente, y esa encuesta le da a Claudia Sheinbaum un 46.5% y a Luis Donaldo un 32.7%, es decir, 3 de cada 10 mexicanos votarían por Luis Donaldo Colosio en este momento. Pero no solamente eso, los datos de esa encuesta te reflejan que en el sureste mexicano es donde más posicionamiento y más gente votaría por Luis Donaldo Colosio. Es donde supuestamente está el voto fuerte de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, de origen. Y ahí nace el gran movimiento de regeneración nacional. Y hay un dato más importante. Cada vez más mujeres votarían por Luis Donaldo Colosio. Tocando otro de los temas, de los atributos de Luis Donaldo. Luis Donaldo es un joven con preparación, con capacidad, que es una persona sencilla y humilde, aprendió de los valores de su madre, de su padre. Es una persona que para tomar la decisión de incursionar en la política la pensó, lo reflexionó, porque él quería ser actor. Y cambió esa forma, ¿no? Esa idea, concepción, y creo que al final se constituye, creo que en un acierto, gana la diputación, actualmente tiene la alcaldía. El propio Samuel García, en el caso de Nuevo León, habla de que su carta sería el propio Luis Donaldo, y como bien comentas tú, es alguien que tiene una historia detrás, tiene una narrativa muy interesante, y sin lugar a dudas, por lo mismo, está creciendo cada vez más. Interesante tu perspectiva, tu análisis sobre Luis Donaldo, y es alguien definitivamente un político a seguir
seguir, estar pendiente de su desempeño, porque de cara al 2024 podría crecer, y ya finalmente si tiene posibilidades o si decide participar, pues ya las encuestas en su momento y la ciudadanía decidirá, pero creo que es un perfil sin lugar a dudas interesante a seguir. Efraín, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy aquí en Corte de Caja, como siempre agradecerte que nos acompañes con tu análisis y con tus comentarios. Vamos a platicar próximamente sobre otros temas de la coyuntura nacional, y a todos ustedes que nos siguieron aquí en Corte de Caja, muchas gracias por su atención y como siempre desearles mucho éxito y adelante. Muchas gracias. Gracias.